¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a iniciar registrándoles la asistencia. Por favor, me ayudan respondiendo. Víctor Auquilla. Víctor Auquilla. ¿Está? Ángel Barrera. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Stephanie Bonilla. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Dorian Caiza. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Angie Caluña. Angie Caluña. ¿No está? Alex Chamorro. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Evelyn Coveña. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Paola Cunalata. Buenos días, presente. Buenos días. Medelin Kuzme. Buenos días, presente. Buenos días. Jocelyn Freire. Jocelyn Freire. ¿No está? Blanca Guamán. Blanca Guamán. Tampoco. Enrique Guambo. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Eric Guerra. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Denis Yamuca. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Byron Mayorga. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Jason Núñez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Marcelo Ojeda. Presente, buenos días. Buenos días. Jonathan Padilla. Inge, presente. Adriana Paredes. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Jonathan Pérez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Guillermo Pinguil. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Junior Prado. Buenos días, ingeniero. Presente. Buenos días. Cristian Sánchez. Cristian Sánchez. ¿No está? Cristian Sanga. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Cristian Serrano. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Gino Taipicaña. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Brigitte Toapanta. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Diego Torres. Buen día, ingeniero, presente. Buenos días. Eric Valdés. Eric Valdés. ¿No está? Carla Villamar. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Camila Vinza. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Listo. Buenos días, Inge. Disculpe. Freire Jocelyn. Sí, ¿recién ingresas? Ay, sí, no se quería abrir. Ya te registro. Freire dijiste, ¿no? Sí. Ya, listo. Guamán Blanca también, Inge, buenos días. Guamán Blanca. Listo. Ok, bueno, vamos a iniciar entonces ya lo que corresponde a la primera clase de la materia, en la cual básicamente, como les había ya un poquito dado una breve introducción en la primera clase, nos vamos a centrar en las técnicas o en los métodos necesarios para realizar la conversión de una señal analógica a digital.
¿sí? Como ya dijimos, esta materia esencialmente se basa en el estudio de los sistemas de comunicaciones digitales, ¿sí? Entonces, solamente el día de hoy vamos a tratar un poco acerca de algunas características de las señales analógicas, pero justamente por el hecho de que vamos a partir de estas señales para poder convertirlas en una señal digital, ¿sí? Y analizar, obviamente, cada una de sus características de energía, cada una de sus características de potencia, y analizar básicamente cuáles son las ventajas y las posibles desventajas que pueden existir cuando nosotros trabajamos con unas señales digitales, ¿sí? A diferencia de las señales analógicas. Y vamos a ver que obviamente las ventajas priman mucho más sobre las desventajas, y es por eso que en la actualidad se está prefiriendo, incluso se están migrando muchos de los sistemas actuales de la utilización de un sistema analógico hacia un sistema digital, ¿sí? Entonces, es en eso donde específicamente nosotros nos vamos a centrar. Bueno, vamos a ver que como un paso intermedio, vamos a ver también que después sí se puede realizar una conversión directa desde una señal analógica, o partiendo de una señal analógica, se puede realizar una conversión directa a una señal digital. Pero para ir un poquito avanzando paso a paso, vamos a ver que la forma más sencilla, podríamos decir, y más esquemática, es convertir la señal analógica primeramente en una señal discreta, ¿sí? ¿Cómo convertimos nosotros de una señal analógica a una señal discreta? Pues básicamente, o en esencia, con el muestreo, ¿sí? Y vamos a ver que el muestreo es un punto intermedio, por lo general en circuitos prácticos, en circuitos físicos, para que nosotros podamos obtener ciertos valores de muestras de una señal continua, de una señal analógica, y en función de estos valores discretos poder obtener ya cada uno de los valores posteriores digitales, ¿sí? Entonces vamos a empezar con las técnicas de discretización, ¿sí? Que se denomina la técnica PAM, que por sus siglas en inglés significa modulación por amplitud de pulso. Ya habíamos también hecho la aclaración de que este proceso no es ningún proceso de conversión pasabanda, a pesar de que en la definición se conoce como modulación de amplitud por pulso, ¿sí? No se realiza ninguna conversión. Esto de aquí es una conversión de frecuencias, me refiero, ¿no? Este es un proceso que sigue siendo un proceso banda base, ¿sí? Entonces, recordemos, ¿no? Tenemos que tener muy claro justamente las definiciones de estos términos, la definición de una señal banda base, de una señal pasabanda y de lo que es la modulación en sí, ¿sí? Entonces, eso para aclarar, ¿no? La PAM sigue siendo un proceso banda base. Transformamos una señal analógica banda base a una señal discreta banda base, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver que la PAM en sí se refiere a la técnica o al proceso de muestreo de una señal. Ahora, si recordamos, sí, porque ustedes esto lo deben recordar bastante bien, hay diferentes técnicas o diferentes formas de onda que nos puede servir para generar un proceso de muestreo, ¿sí? ¿Quién me recuerda cuáles son estas formas de onda que se utilizan precisamente para muestrear una señal analógica? ¿Quién me dice? Se puede utilizar las ondas senoidales, seno o coseno en realidad suele ser. También el seno cardinal y el tren de impulso. Ya, correcto, ¿no? En definitiva, nosotros podemos utilizar varias funciones siempre y cuando estas funciones cumplan con la característica de ortogonalidad. Si recordamos, ¿no? El muestreo básicamente es un caso especial de las series ortogonales, ¿sí? De las series ortogonales. Entonces, justamente ahí nosotros podemos aplicar cada una de estas condiciones, ¿no? Entonces, hay algunas de las funciones que nosotros podemos utilizar. Entre esas están, como bien decía su compañero, el seno cardinal, o que nosotros también le vamos a conocer como la función SA, ¿sí? La función SA de X, que esta función nosotros la vamos a utilizar muchísimo en esta materia, ¿no? Que se define como el seno de X
sobre X. En otras palabras, el seno del argumento sobre ese mismo argumento. Esa es la función sa de X, o es lo mismo que el seno cardinal, ¿sí? Entonces, igual, tengan en cuenta que, por ejemplo, si ustedes quieren utilizarlo en MATLAB, ¿sí? No hay directamente la función sa dentro de los scripts, dentro de las funciones. Hay una función que se denomina sync, pero esta funciona ligeramente diferente. Hay que tener en cuenta en el argumento, porque esta, por ejemplo, si nosotros queremos hacer el seno o la función sa de 2pi por f, por darles un ejemplo, ¿no? Nosotros para definirlo en MATLAB ya no tenemos que incluir el pi, ¿sí? Porque esto es básicamente la función sync, me parece que representa la función sa de pi por x. Entonces solamente tenemos que escribir el sync de 2 por f, por dar un ejemplo, ¿no? Ya no tendríamos que escribir 2pi por f, ¿sí? Eso solamente para aclarar. Ya después hemos de hacer algunos ejemplos de pronto ahí en MATLAB para ir aprendiendo cómo utilizar esa función, ¿sí? Pero en definitiva, la función o las funciones de muestreo que más nos sirven para posteriormente regenerar o recrear la misma señal analógica es las funciones del seno cardinal o la función sa, ¿sí? Porque cuando nosotros vamos sumando, recordemos, no solamente para hacer un breve recuerdo, nosotros podríamos partir de una señal analógica, por dar un ejemplo, y el proceso de muestreo consiste en qué precisamente, en ir obteniendo muestras, ¿no es cierto?, o valores de la señal cada determinado tiempo, ¿no? Y obviamente esta separación de tiempo es equivalente, ¿no? Entonces esto es lo que se denomina el T sub S o tiempo de muestreo, ¿no? Y es lo que separa a cada una de las muestras, ¿no? Entonces a la final de cuentas nosotros nos vamos a quedar únicamente con esto, ¿no? Con cada uno de estos valores, ¿sí?, de amplitud de la señal evaluada en cada uno de esos instantes de tiempo, ¿sí? Entonces ahí nosotros, esos nos van a representar los coeficientes de muestreo de nuestra señal. Ahora, de ahí nosotros, por ejemplo, si utilizamos una función, la función sa, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Vamos a generar una serie, básicamente, una sumatoria de cada una de estas funciones sa, cuya amplitud representará la amplitud de la señal analógica en cada uno de esos instantes de tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a tener instantes de tiempo aquí, 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 y ahí es donde yo voy a tener centrada esta función sa. Y la función sa tendrá un ancho, obviamente, de cada uno de estos instantes, ¿no? Es decir, que si yo tengo aquí la amplitud, el cruce por cero, perdón, el cruce por cero será obviamente en cada uno de los instantes de muestreo siguientes y precedentes, ¿no? Entonces yo tendré más o menos algo como esto. Bueno, más o menos, ¿no? Y así sucesivamente cada una de las señales. Aquí en cambio la amplitud estará acá arriba y yo tendré este cruce por cero acá y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Lo mismo acá, yo tendré algo como esto. ¿Sí? Y bueno, y así sucesivamente. Entonces, ¿esto qué implicaba? Que cuando yo sumaba todas estas funciones o estas señales sa, ¿no es cierto?, en esos instantes de muestreo, yo iba a tener, ¿qué cosa? En estos instantes de muestreo, yo voy a tener únicamente la sumatoria del valor propio de la amplitud real de la señal analógica, más, ¿qué cosa? 0, más 0, más 0, porque todas las otras funciones sa cruzan por 0 en ese instante, en ese preciso instante de tiempo, ¿no? Entonces, a pesar de que yo tenga 10 señales sa, o 100 señales sa, o 1000 señales sa, cuando yo sume todas esas señales, siempre voy a tener únicamente este valor de amplitud, ¿sí? Y en los otros valores, igual lo mismo acá, entonces eso se va a mantener. Y en los otros valores intermedios de amplitud, es decir, en toda esta parte de aquí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Voy a tener que sumar cada uno de los valores correspondientes de amplitud, por ejemplo, todo esto de acá, que va a ser positivo, con algunos valores negativos, con otros valores también positivos, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, estos valores van a irse compensando y van a generar una señal lo más fiel posible y lo más parecido a esta misma sección, regenerando nuevamente una señal analógica.
¿Sí? Entonces, esa era la forma más fiel, podríamos decir, de generar muestreo, donde nosotros podemos obtener únicamente los valores discretos de la señal, porque cuando tenemos, supongamos que esta señal de aquí le conozcamos como, bueno, este está en el dominio del tiempo, ¿no? Esto es T, y esto supongamos que le conocemos como W de T, ¿sí? Entonces, cada uno de los valores, ¿no?, muestreados que nosotros vamos a tener, lo podríamos considerar que están evaluándose cada K de sub S, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque yo voy a tener la evaluación en 0, por ejemplo, cuando K es igual a 0, la evaluación en TS, cuando K es igual a 1, la evaluación de la función W de T en 2TS, en 3TS, e incluso si es que nosotros tenemos una señal no causal, ¿no es cierto?, tendríamos evaluado en menos TS, en menos 2TS, en menos 3TS y así sucesivamente, ¿sí? Porque los valores de K deberían ir desde menos infinito hasta más infinito. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, eso simplemente para recordarles de esta etapa del muestreo, ¿sí? Del muestreo, del muestreo por funciones A. Otra forma, ¿no es cierto?, de regenerar, porque obviamente si nosotros, y también recordémonos un poquito también de los espectros, ¿sí? Las personas que tomaron conmigo esta materia esto creo que lo vimos, no me acuerdo si en Matemáticas 4 o en Análisis de Señales, y algunas personas lo tomaron conmigo, hicimos justamente esta relación de las señales con los espectros. Entonces, supongamos que el espectro de la señal analógica original, ¿no?, no sé, se me ocurre, tiene una forma rectangular, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Si ese es el espectro de esta señal, de la analógica, cuando yo recreo esta señal analógica con muestras y funciones de seno cardinal, el espectro se va a convertir en el mismo de la señal analógica, ¿sí? En esencia es el mismo espectro correspondiente. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, eso simplemente para acordarnos, ¿sí? Ahora, aquí nosotros vamos a tener también otra forma de generar este muestreo. Este otro muestreo es igual, ¿no? Tenemos que partir con cada una de las muestras de la señal analógica, estas muestras discretas, ¿sí? Que se van obteniendo cada tiempo de muestreo, cada T sub S, y se pueden reproducir mediante una sucesión de impulsos unitarios, ¿sí? Es decir, mediante una sucesión de funciones delta de Dirac, ¿sí? Entonces, ahí lo que nosotros vamos a tener, si recordamos, es algo similar a esto, ¿no? Entonces, aquí, bueno, para ir recreando un poquito las muestras, yo voy a tener aquí una muestra, voy a tener aquí otra muestra, acá otra muestra, y así sucesivamente, ¿no? Más o menos. Y yo voy a tener simplemente una sucesión de impulsos, ¿sí? Una sucesión de impulsos, con cada uno de los valores de amplitud muestreados de la señal analógica, ¿no? Obviamente la señal va a tener un poquito más de fidelidad si es que estos impulsos están más pegados. En otras palabras, si es que el tiempo de muestreo es inferior, ¿sí? Obviamente, ¿eso qué implicaba? Si es que el tiempo de muestreo es inferior, incrementa la frecuencia de muestreo, ¿sí? Recordemos que aquí, obviamente, la separación también seguirá siendo T sub S, la separación acá también es T sub S, la separación acá es T sub S, y así para cada una de las muestras correspondientes, ¿sí? Ahí estoy con un delay aquí, ya. Entonces, esto me representa básicamente cada una de las separaciones, ¿sí? Y sabemos que para que nosotros muestriemos, ¿sí? Estas señales, tenemos la frecuencia de muestreo. ¿Qué nos representaba la frecuencia de muestreo? La cantidad de muestras que nosotros vamos a obtener en un determinado tiempo. Por eso es que si nosotros consideramos una frecuencia de muestreo de 5 kHz, por ejemplo, eso nos representa que nosotros vamos a obtener muestras, una cantidad de 5.000 muestras por segundo, ¿sí? Eso es lo que nos representa, ¿no? Entonces, sabemos que F sub S es igual a 1 sobre T sub S, ¿sí? Si recordamos, ¿no? Ahora, ¿qué característica o qué condición tenía que cumplir esta frecuencia de muestreo? ¿Quién me dice? Que debe ser 2 veces el ancho de banda de la señal a muestrear. ¿De ley tiene que ser 2 veces el ancho de banda? Perdón, es mayor igual. Exacto. La frecuencia de muestreo tiene que ser al menos el doble del ancho de banda o al menos el doble de la frecuencia más alta que contiene nuestra señal analógica, ¿no? ¿Cómo se llama esa condición?
Teorema de Nyquist. Teorema de Nyquist. Exacto, esa es la condición de Nyquist, ¿no? Entonces nosotros podemos considerar que este es el ancho de banda de nuestra señal analógica y lo que tiene que cumplir esta frecuencia de muestreo es que tiene que ser mayor o igual que 2 veces el ancho de banda o mayor o igual que 2 veces la frecuencia máxima de operación de nuestra señal analógica original, ¿sí? Entonces, eso tiene que cumplir. ¿Por qué se tiene que cumplir esto? Recordemos, ¿no? Para evitar la condición de aliasing principalmente o el solapamiento espectral, ¿sí? Eso, bueno, parece que lo recordamos correctamente, ¿no? Ahora, ¿cuál es el espectro de esta señal muestreada mediante impulsos unitarios? ¿Quién recuerda? ¿Cuál es la forma que tomaba el espectro? ¿Es el mismo espectro de la señal analógica como para funciones A? ¿O cuál es el espectro en este caso? ¿Quién se acuerda? Hay una replicación de pulsos rectangulares, pero en el espectro. Y estos van siguiendo la forma de un seno cardinal. A ver, se van replicando. ¿Se va replicando qué? Lo que se tendría que replicar es la misma forma, ¿no es cierto?, del espectro de la señal original. Supongamos, esto ya está en el dominio de la frecuencia, ¿no? Esto es en frecuencia, y esto me representaría la misma W de F, ¿no es cierto? Recordemos que W de T es la señal analógica, ¿sí? W de F es la señal analógica. Si queremos expresar una ecuación matemática para la señal muestreada, podríamos poner WS, ¿no es cierto?, de T, y sabemos que esto, por justamente el teorema de muestreo, esto se convierte en la sumatoria desde K igual a menos infinito a infinito, ¿no es cierto?, de las muestras, ¿no es cierto?, W, de W, ¿no es cierto?, evaluadas cada KTS, como habíamos mencionado, multiplicado por una función o una sucesión de funciones ortogonales, obviamente que podríamos ponerle como H, ¿no? Podríamos ponerle cualquiera, en este caso le vamos a poner como H, de T menos KTS, ¿no? Entonces, esta función H es la que puede tomar cualquier forma de onda. En el primer caso, H me representaba una función SA, una función de un seno cardinal. En el segundo caso, H me representa un delta de Dirac, y los delta de Dirac se van desplazando cada T sub S, 2TS, 3TS, etc. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos representa. Ahora, esto es en el dominio del tiempo, ¿no? En el dominio de la frecuencia, estuvo a medias, un poquito correcto, un poquito incorrecto, la respuesta de su compañero, que nos decía que se replica en la forma original del espectro, ¿sí? Si esta es la forma original del espectro, este es el WDF, esa forma de onda del espectro se va a ir replicando cada cuánto, pero esto se debería ir, o se va a replicar, más bien dicho, ¿sí?, cada Fs. Voy a tener aquí Fs, acá voy a tener 2 de Fs, acá voy a tener también menos de Fs, menos 3 de F, menos 2 de Fs, etcétera, ¿sí? Y voy a tener la forma original del espectro, ¿no? Entonces, perdón, está muy ancho, supongamos que esté por acá, ¿ya? Y esto me representa el mismo ancho de banda B, ¿sí? Y esto se va a ir replicando en Fs, en 2Fs, en 3Fs. Pero su compañero decía que va a ir controlado su amplitud en función de un seno cardinal o en función de una función SA. Eso no es cierto en el muestreo por impulsos. En el muestreo por impulsos se repite exactamente el mismo espectro, con la misma amplitud, con el mismo ancho de banda, cada Fs. Es decir, yo voy a tener aquí el mismo espectro, aquí voy a tener el mismo espectro, acá voy a tener el mismo espectro, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Estamos? Eso es en esencia lo que se genera en esta señal, en esta señal correspondiente, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, obviamente aquí el espectro ya se hará infinito, ¿no es cierto? Porque nosotros tendríamos una sucesión infinita de replicaciones del espectro original, ¿sí? ¿Estamos? Entonces aquí incluso
justifica esta condición de Nyquist, ¿no? Porque si es que esto no se cumpliría, recordemos que desde aquí hasta acá es B, y también desde aquí hasta acá también sería B, ¿no es cierto? Entonces, ahí se cumple justamente esta condición o este requerimiento de que la frecuencia de muestreo tiene que ser superior al doble del ancho de banda o el doble de la frecuencia máxima, para que no exista solapamiento espectral o no exista aliasing. Si es que esto no se cumpliera y FS fuera menor que B, estos dos de acá o estos elementos se intersecarían y provocarían justamente esas condiciones de solapamiento espectral y por lo tanto distorsión espectral, ¿sí? Entonces ahí está justamente esa justificación, ¿ok? Y la tercera forma principal que se utiliza para realizar el muestreo y es en la cual nosotros nos vamos a centrar es justamente esta, la de la modulación por amplitud de pulso, porque se utiliza una sucesión de pulsos rectangulares para generar este muestreo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí mismo les puedo ir poniendo, ¿no? En vez de que nosotros tengamos un impulso, yo voy a tener un pulso rectangular de cierto ancho, de cierta duración, y con la amplitud correspondiente de cada una de las muestras, ¿sí? Entonces, de igual forma, ¿no? Aquí el centro de cada pulso rectangular está separado un tiempo de muestreo T sub S de cada uno de los centros, ¿sí? Y aquí, para poder considerar este ancho, ¿no es cierto? Porque este ancho puede ser variable, ¿sí? La duración de cada uno de los pulsos le vamos a conocer como tau, ¿sí? Y la relación que nosotros vamos a tener, porque en realidad si nosotros mantenemos un mismo tiempo de muestreo o una misma frecuencia de muestreo, la relación que puede existir entre tau, porque tau sí puede aumentar y disminuir siempre y cuando esté entre esos rangos de valores, ¿no? Entre 0 básicamente y T sub S, ¿sí? Entonces, esta relación entre tau y T sub S es lo que se conoce como el duty cycle o el ciclo de trabajo, ¿sí? El duty cycle o el ciclo de trabajo, ¿no? Obviamente, este duty cycle, como les había mencionado, puede oscilar entre 0 y puede oscilar, entre 0 y 1, ¿sí? Básicamente, ¿no? Es decir, cuando tau es igual a 0 o tiende a 0 y cuando tau tiende a T sub S. Analicemos qué es lo que puede pasar justamente en estos límites superiores, porque eso también nos interesa analizar una vez que entremos con un poco más de detalle en estas condiciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando el valor de tau tiende a 0 y por ende el ciclo de trabajo también tiende a 0? ¿Qué implicaría que la duración de cada uno de los pulsos rectangulares tienda a 0? No que sea igual a 0, que tienda a 0. ¿A qué nos acercamos? Al impulso unitario. Correcto, ¿no? Al mismo comportamiento de una sucesión con impulsos unitarios, ¿no es cierto? Es decir, a una sucesión de deltas de Dirac, porque una delta de Dirac es eso, ¿no? Es la representación de un pulso unitario con una duración nula, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos representa. Ahora, el otro caso, ¿qué es lo que nos representará en cambio cuando tau sea igual o tienda a T sub S, al mismo tiempo de muestreo? ¿Qué tendremos a la salida de nuestra señal muestreada? ¿Qué tipo de señal tendremos? ¿Quién me dice? Un rectángulo. Un rectángulo. ¿Cómo un rectángulo? ¿A qué te refieres con un rectángulo? Como estábamos viendo el dibujito arriba, el espectro. Ya, no vayamos todavía. Ya, tú dices que deberíamos tener algo como esto, bueno, un espectro similar. Una muestra rectangular más o menos sería. ¿Perdón? ¿Me puedes repetir? Una muestra rectangular quizás sería, o sea, como lo que vimos arriba. O sea, esto que observamos acá no es la muestra, ¿no? Esto de aquí es del espectro, ¿sí? Esto de aquí es del espectro y de pronto lo que ustedes dicen es que vamos a llegar a tener el mismo espectro original verán que este espectro que tenemos acá, que es rectangular, lo pusimos solamente a manera de ejemplo, ¿sí? Asumiendo que tiene una respuesta plana y que es de banda limitada, pero en realidad puede tener un espectro, por ejemplo, de esta forma,
Por dar un ejemplo, puede tener un espectro de esta forma, y esa forma original del espectro de la señal analógica es el que se iría, por ejemplo, para el siguiente caso, replicando en cada uno de los FS o en cada una de las frecuencias de muestreo, ¿sí? Ojo con eso, no nos confundamos, no vayamos a pensar que siempre el espectro de una señal analógica va a ser rectangular, ¿sí? Esto de aquí es solamente una representación, un ejemplo, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que nosotros obtendríamos? Y estamos hablando ahorita en el dominio del tiempo, ¿sí? ¿Cómo sería nuestra señal muestreada en el dominio del tiempo si es que el duty cycle de los pulsos rectangulares fuera igual a 1? O en otras palabras, el tau sería igual a T sub S. ¿Qué es lo que tenemos a la salida de la señal muestreada? Como una aproximación en escalera. Exactamente. Tendríamos una señal, el nombre un poquito más técnico es una señal escalonada, ¿sí? Una señal escalonada donde, bueno, acá les voy a poner más o menos eso, ¿sí? Tendríamos más o menos, ¿cómo era la señal analógica? Les voy a poner, ¿sí? Primeramente, bueno, más o menos creo que la señal analógica venía por ahí, y nosotros, si es que muestreamos esta señal, ¿sí? Si es que nosotros tomamos esta muestra, esta muestra, esta muestra, esta muestra, creo que aquí me faltaría una, ¿sí? Más o menos, ya, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces aquí nos representaría algo como esto. Esto casi tienen la misma amplitud, nos representa una constante, pero acá nosotros tendríamos algo como esto, ¿sí? Y acá de la misma forma, y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto ya se convierte en una señal escalonada. ¿Por qué? Porque obviamente la separación entre muestra y muestra es de TS, pero también la separación o la duración de cada uno de los pulsos rectangulares también es TS. Y ya vamos a ver que este método de muestreo que utiliza una señal escalonada prácticamente es el que más se suele utilizar en los sistemas de comunicaciones digitales para realizar la conversión, ¿sí? Entonces, bueno, tengamos en cuenta eso, ¿no? Ahora, como nosotros aquí básicamente utilizamos pulsos rectangulares, ¿sí? Ahora estamos utilizando pulsos rectangulares para realizar el muestreo de la señal, ¿no es cierto? La transformada de Fourier de un pulso rectangular, ahora sí, ¿no es cierto?, es una señal SA. Entonces, como nosotros en esencia combinamos el pulso rectangular con la forma de onda analógica de nuestra señal original, el espectro ahora justamente es lo que había mencionado su compañero anteriormente, ¿no? El espectro original se va replicando cada FS, ¿sí? Se irá replicando cada FS, pero ahora, en este caso, se limitará en función de una función SA, ¿sí? Se va a ir replicando en función de una señal SA. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener aquí primero el espectro original, ¿no? Con un ancho de banda de B, ¿sí? Y después, esto de acá podría ir más o menos de esta forma, suponiendo que este es un envolvente que tiene la función SA, no sé exactamente dónde será el cruce por cero, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros de pronto vamos a tener ya la variación de amplitud. Acá también yo voy a tener una variación de amplitud, ¿sí? Acá voy a tener una variación en la amplitud, acá voy a tener una variación en la amplitud y así sucesivamente, ¿no? Pero la forma original del espectro se replicará. Se va a replicar cada FS, pero con una disminución en la amplitud causado por el producto de una señal SA implícita que ya la vamos a ir analizando. ¿Sí? Entonces, eso simplemente para recordar cada una de estas etapas o cada una de estas técnicas posibles de muestreo, ¿no? Entonces, una vez que nosotros analicemos las definiciones de una señal analógica y digital, podemos también establecer una definición para una señal discreta, porque este tipo de señales, justamente como les decía, ya dejaron de ser señales analógicas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es una definición de una señal analógica? ¿O qué características tiene una señal analógica? ¿Qué tiene que cumplir una señal analógica? ¿Quién me dice? Una de las características principales. Debe ser continuo en el tiempo. ¿Perdón? No te escuché. Debe ser continua en el tiempo.
principalmente eso, ¿no? La continuidad que debe representar a lo largo del tiempo o en el dominio del tiempo, ¿no? Es decir, todos sus valores tienen que ser continuos, o en otras palabras, tiene que haber una ausencia de discontinuidades, ¿sí? Entonces, como vemos, la señal azul en realidad es una señal continua. Ahora, una señal digital, ¿qué característica tiene? ¿Qué característica fundamental de una señal digital? La posibilidad de que solo puede tomar los valores de 1 o 0. Ya, bueno, esa es una señal digital binaria, ¿sí? Es una señal digital binaria porque tiene la posibilidad únicamente de tomar dos valores, o 1 o 0, pero no necesariamente una señal digital va a tener esos valores, ¿no? Una señal digital binaria, también una señal digital binaria puede tener 1 y menos 1, por ejemplo, o 5 y menos 5, ¿sí? Y es una señal digital binaria porque sigue teniendo dos posibilidades. Pero, por ejemplo, una señal digital, ¿sí? También puede dejar de ser binaria y ser multinivel. Y puede tener valores, por ejemplo, se me ocurre de 0, 1, 2 y 3, por ejemplo, ¿no? O puede tener valores de 1, de menos 1, de 3 y de menos 3, ¿sí? Entonces, eso sigue siendo una señal digital, pero ahora se denomina una señal digital multinivel, ¿sí? Porque ya tiene varias posibilidades. Ahora, ¿cuál es en sí la descripción o la característica principal de una señal digital? Que puede tener discontinuidades, sí, y puede tener valores finitos de posibilidades, ¿sí? Valores finitos o valores establecidos de valores, como les digo, ¿no? 1 y menos 1, 3 y menos 3, y nada más, ¿no? Entonces, toda la señal va a estar solamente oscilando entre, bueno, no oscilando, sino tomando esos posibles valores. Cuando nosotros realizamos este muestreo que nosotros observamos acá y generamos esta señal escalonada, ¿será una señal digital? Porque ya tiene discontinuidades, pero ¿será una señal digital o no? Aún no sería No, digital. es una señal discreta todavía. Discreta todavía, ¿no? Ya, claro, es una señal discreta, pero ¿por qué no es una señal digital si ya tiene discontinuidades? ¿Qué le falta para hacer una señal digital? El poder tomar valores finitos. Exacto, porque en realidad aquí, dependiendo del instante de muestreo, estos valores de las muestras o estos valores de amplitud pueden tomar en realidad cualquier valor infinitesimal, ¿no? Cualquier valor. Entonces, por ejemplo, aquí esto puede tener un valor, aquí nosotros asumíamos que de pronto esto es una constante, ¿no? Toda esta parte. Pero si varían solamente un poquito en la amplitud, ya van a tener un valor, otro valor, otro valor. Entonces, van a tener valores discontinuos, ¿sí? Pero valores infinitesimales, es decir, pueden tomar absolutamente cualquier valor. Entonces, por eso no cumple con la característica de una señal digital y se encasillan en una característica o en una categoría, más bien dicho, intermedia, que se denomina una señal discreta, ¿sí? Entonces son otro tipo de señal. Ya dejó de ser analógica, pero no es todavía una señal digital, es una señal discreta, ¿sí? ¿Estamos? Ok, entonces nosotros nos vamos a centrar principalmente en este tipo de muestreo, en el muestreo por pulsos rectangulares, que es lo que se denomina la modulación por amplitud de pulso, ¿sí? Dentro de esto vamos a ver que la PAM, ¿sí? Que es lo que justamente nos representa esto, tiene dos posibilidades. La PAM natural, ¿sí? La PAM natural, pongámosle solo así nada más, ¿sí? La PAM natural, que se denomina también muestreo natural, en el cual es mucho más sencillo, pero la aplicabilidad no es que nos sirva directamente para la digitalización posterior. ¿Cómo funciona esta PAM natural? Es bastante sencilla, ya que esta lo único que hace, como nosotros observamos arriba, ¿no? Nosotros tenemos pulsos rectangulares para cada muestra, esa es la forma más adecuada. Pero en cambio la forma más sencilla es si es que nosotros solamente multiplicáramos la señal analógica por un tren de pulsos rectangulares. Es decir, si es que nosotros a esa señal le multiplicamos solamente por esto, por pulsos rectangulares unitarios, ¿no? Obviamente todos van a tener la misma amplitud.
Entonces, si yo les multiplico, o yo le voy multiplicando esta señal, o este vector, podríamos considerarlo así, por la señal analógica, ¿sí? Y lo vamos realizando un producto punto, punto, ¿no es cierto? Yo cuando multiplique esta sección de acá, ¿qué voy a multiplicar? Voy a multiplicar la señal original por 0, y básicamente se me va a anular. Cuando yo multiplique, en cambio, esto de acá, ¿sí? Perdón. Cuando yo multiplique, perdón, ¿qué pasó? Ya, cuando yo multiplique esta sección de acá ahora, ¿no es cierto? Básicamente yo voy a multiplicar la señal original, ¿no es cierto? Ahora por 1, porque yo estoy asumiendo que cada uno de los pulsos rectangulares es unitario, es decir, tiene una amplitud unitaria. Y en otras palabras, ¿qué es lo que me va a dejar pasar? Me va a dejar pasar la señal original tal cual, únicamente en esos instantes de tiempo, ¿no? Es decir, a lo largo de toda esta duración, tau, ¿sí? Recordemos que la separación entre cada uno de los pulsos será de t sub s, ¿sí? Seguirá siendo de t sub s, pero la duración será tau. Entonces, una vez que nosotros realicemos este producto o esta multiplicación, nosotros vamos a tener un tren de pulsos, pero estos pulsos no van a tener las crestas planas, ¿sí? No van a ser pulsos completamente rectangulares, sino que las crestas van a obtener o van a generar la misma forma de onda de la señal original, ¿sí? Entonces, más o menos viene así, ¿sí? Y acá más o menos voy a tener algo como esto. Aquí voy a tener algo como... Aquí debería tener algo como esto. Y aquí debería tener algo como esto. Ya, más o menos, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es lo que me representa una PAM natural. ¿Cómo se genera? Prácticamente es bastante sencillo, ¿no? De una forma esquemática, nosotros podríamos suponer que aquí vamos a tener, por ejemplo, nuestra W de t, ¿no es cierto? La W de t nos representa esta señal analógica, ¿no? De pronto podríamos asumir que la señal muestreadora es el tren de pulsos rectangulares, este S de t, ¿sí? Y la señal muestreada resultante, de pronto es todo esto de acá, pongámosle azul mismo porque está graficada de forma azul, una WS de t. ¿Sí? Entonces, esquemáticamente, justamente nosotros partimos de la señal W de t. Esta señal W de t debería multiplicarse únicamente, ¿por qué? Por la señal S de t. Esta señal S de t puede generarse o puede partir de una señal de reloj, de un oscilador, etcétera, que genere pulsos rectangulares, ¿sí? Entonces, una vez que los dos se multiplican, esquemáticamente o con circuitos prácticos, nosotros podríamos tener un conmutador donde solamente cuando tenemos un pulso en alto, la señal se va a conmutar, es decir, me va a dejar pasar el WT tal cual. Cuando yo tenga 0 en la señal S de t, la señal W de t se va a abrir y no me va a dejar pasar nada, ¿no? Entonces, es decir, va a funcionar el clock solamente como un conmutador. Se abre y se cierra, se abre y se cierra, ¿sí? Y de aquí a la salida, nosotros simplemente ya tendríamos nuestro WS de t. Entonces, es bastante sencillo, en realidad, la implementación de esta señal, ¿sí? Ahora, matemáticamente, ¿cómo nosotros podríamos representar este tipo de señal? Con un producto, ¿no? Como ya habíamos mencionado, donde WS de t simplemente sería igual al producto entre W de t, que es la señal analógica original, que multiplica a S de t, ¿sí? Que multiplica a S de t, que es nuestra señal o nuestro tren de pulsos rectangulares. ¿Sí? Entonces, ¿cómo representamos a S de t? S de t va a ser simplemente igual a la sucesión o a la sumatoria, ¿no es cierto? De infinitas veces, desde k igual a menos infinito hasta infinito, del pulso rectangular o de la función de pulso rectangular, a la función pi, que se va repitiendo cada kts, ¿no es cierto? Y que tiene un ancho de tau. ¿Ya? Más o menos de esa forma, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos justamente esta
generación o esta expresión matemática, ¿sí? Y vamos a ver también, bueno, ya vamos a hacer a continuación la demostración, pero lo que nos interesa básicamente es que el espectro, ¿sí? El espectro de la señal muestreada, es decir, WS de f, que se obtiene en esencia con la transformada de Fourier de esta expresión matemática que tenemos acá arriba, ¿no es cierto? Directamente podríamos decir que es igual al duty cycle, ¿sí? O al ciclo de trabajo de la sumatoria, igualmente, que va desde n igual a menos infinito. Aquí le cambiamos el contador, porque el 1 está en el dominio del tiempo, y para diferenciarlo del dominio de la frecuencia le cambiamos el contador, ¿no? Entonces va desde menos infinito hasta infinito, de la función sa, ¿sí? En este caso, o del seno de n pi por d. Este lápiz ya no está funcionando muy bien. N pi por d, ¿sí? Sobre n pi por d. ¿Estamos? Entonces, esa es la amplitud, podríamos decir, que va a tomar nuestro espectro, que se va a desplazar cada fs, como habíamos mencionado, ¿no? F menos n fs. ¿Ya? Entonces, ese es nuestro espectro. Entonces, aquí vamos analizando un poquito esto, ¿no? Primero, aquí vamos a tener que la amplitud original, ¿no es cierto? Ya sabemos que el seno, o bueno, esta función sa que tenemos acá, el seno de n pi d sobre n pi por d, me genera en el origen un valor máximo unitario, ¿sí? Solamente en el origen, y después cada vez que nosotros tengamos en el argumento un valor correspondiente de, por ejemplo, múltiplo de pi, ¿no es cierto? El seno de pi, de 2pi, de 3pi, etcétera, ¿sí? ¿Y eso es cuándo se va a cumplir? Bueno, dependiendo, ¿no es cierto? Dependiendo del producto que nosotros tengamos entre n y el duty cycle, ¿sí? Entre n y el duty cycle. Entonces, bueno, ya vamos a hacer una gráfica posteriormente o ejemplos, y con eso lo vamos a entender de mejor forma, ¿no? Pero ahí es donde nosotros vamos a tener los cruces por cero. A la final de cuentas, esto es una función sa, ¿sí? Y que va a ir decreciendo o va a ir disminuyendo su valor progresivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Este valor de acá nos va a dar un único valor de amplitud, porque esta función sa no depende de la frecuencia, ¿sí? Es solamente un coeficiente, es un único valor que va a representar la amplitud del espectro W de f en cada una de sus réplicas en fs, en 2fs, en 3fs y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros ya directamente podemos digerir o podemos observar? Que las crestas de los espectros van a ser planas, ¿sí? Las crestas de los espectros van a ser planas, ¿no? Entonces, más o menos para que tengamos una idea, vamos a continuar en la siguiente página. Aquí ya no tenemos espacio, y vamos a hacer dos cosas, ¿no? Vamos a hacer la demostración de cómo se llega a esta expresión matemática que les acabo de mencionar, y vamos a hacer una pequeña gráfica para que nosotros podamos entender de mejor forma cómo se visualiza este espectro, ¿sí? Primero, vamos a partir de la expresión matemática, ¿no? Como ya habíamos mencionado, WS de t, nuevamente vamos a repetir estas expresiones, es igual a W de t que multiplica a S de t. ¿Sí? El espectro, obviamente, se obtiene con la transformada de Fourier de la señal correspondiente. Ahora, aquí nosotros tenemos el producto de dos señales. ¿Quién me refresca un poquito la memoria y me dice a qué es igual la transformada de Fourier del producto de dos señales? La convolución. A la convolución de cada una de sus transformadas, ¿sí? A la convolución de cada una de sus transformadas. Eso significa que WS de f, ¿no es cierto?, va a ser igual a ¿qué? A W de f, ¿no? Es decir, a la transformada de Fourier de la señal analógica original, convolucionado con la transformada de Fourier de la sucesión de pulsos rectangulares, ¿sí? Eso es en definitiva, ¿no? Entonces, lo que me interesa obtener primero es la transformada de Fourier de S de t, ¿no es cierto? Es decir, si S de t, como ya dijimos, es igual a la sumatoria
de la función pi evaluado en t menos k ts sobre tau, ¿no es cierto? Esto dijimos que era igual a la función s de t. Si nosotros obtenemos la transformada de Fourier de esta señal, obviamente primero sabemos, o podríamos obtener esta transformada de Fourier utilizando las series de Fourier, porque a la final de cuentas S de t es una señal periódica, ¿sí? Y una señal periódica se puede representar mediante una serie de Fourier. Y los coeficientes de la serie de Fourier, ¿sí? Me representan básicamente los coeficientes de la transformada de Fourier, si recordamos, ¿no? Porque si recordamos un poquito, el espectro de una señal cualquiera, una señal o la transformada de Fourier, más bien dicho, de una señal cualquiera, una señal que no es periódica, el espectro es continuo, ¿sí? Pero si es que la señal que nosotros queremos sacar, la transformada de Fourier, es periódica, el espectro se convierte en un espectro de líneas o en un espectro discreto, ¿sí? Si recordamos, ¿no? Entonces, esas propiedades se las pueden utilizar aquí tranquilamente, ¿no? Entonces, todo podríamos obtenerlo en función únicamente de esta representación, donde yo puedo decir que asimismo S de t se puede representar mediante la serie de Fourier, que es la sumatoria de C sub n, donde C sub n me representa el coeficiente de la serie de Fourier, considerando funciones ortogonales exponenciales, ¿no? Por ejemplo, e a la j n omega sub st, ¿sí? Donde omega sub s es la frecuencia angular de muestreo, ¿no? 2pi por f sub s, ¿sí? Y en este caso, si nosotros recordamos, podríamos hacer todo el desarrollo, ¿no? Pero esto se lo realizó en algún punto, ¿sí? Me acuerdo que esto se veía justamente cuando se analiza las series de Fourier, etcétera. Ahí se puede determinar que el coeficiente de Fourier C sub n para pulsos rectangulares periódicos es igual simplemente a la amplitud, bueno, a la relación, más bien dicho, entre tau, entre la duración del pulso rectangular respecto a la periodicidad de los pulsos rectangulares, ¿sí? Y que multiplica por la función seno de n pi d, pongámosle ya directamente la función sa para no estar poniendo todo esto, sa de n pi por d, ¿sí? Entonces, esa es los coeficientes de Fourier. Y como ya habíamos mencionado, ¿no? Cuando tenemos una señal periódica representada por coeficientes de Fourier, es posible que esos mismos coeficientes los utilizamos para obtener la transformada de Fourier de línea o el espectro de línea que nosotros vamos a generar. Y eso en definitiva va a ser igual a la sumatoria de los mismos coeficientes C sub n multiplicada por el espectro de línea, ¿no? O por cada uno de los impulsos unitarios o deltas de Dirac replicados cada fs, ¿sí? De esta forma, ¿no? Entonces, eso es lo que me representaría la transformada de Fourier de los pulsos rectangulares, de la sucesión de pulsos rectangulares, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ahí nosotros justamente ya tenemos esta expresión matemática, ¿sí? Ahora, con eso y con lo que tenemos acá arriba, ¿no es cierto?, ya podemos obtener la transformada de Fourier de la señal muestreada, donde nosotros vamos a tener que esto es igual a W de f, ¿no es cierto?, convolucionado por esta sucesión de valores, ¿no? Es decir, la sumatoria de C sub n, ¿sí?, por el delta de Dirac de f menos nfs. ¿Sí? Va a ser igual a la sumatoria prácticamente de C sub n, que es solamente un coeficiente, de W de f convolucionado por el delta de Dirac de f menos nfs. ¿Sí? Entonces, aquí cuando nosotros consideramos esta propiedad también de la convolución de una señal convolucionada por un delta de Dirac desplazado o evaluado cierto desplazamiento, el resultado es igual a la misma función
correspondiente, en este caso W de F, aplicado ese desplazamiento. ¿Sí? Eso ya es propiedad de la convolución propiamente, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a la sumatoria, ¿no es cierto?, de C sub n. C sub n ya habíamos dicho, la tenemos acá, ¿no es cierto? Le podemos ya reemplazar, y sabemos que la relación entre tau y T sub S es igual a D, ¿no es cierto? Entonces, eso ya le podríamos, y como eso no depende de n, ¿no es cierto? En este caso le podemos sacar fuera de la sumatoria, es igual a D por la sumatoria de la función SA de n pi por d, ¿no es cierto? Y esto que multiplica a la función w evaluada en f menos n fs, ¿sí? Que es básicamente la misma expresión que nosotros habíamos planteado anteriormente, ¿no? Entonces aquí tenemos ya la demostración correspondiente de esta ecuación, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, si nosotros quisiéramos obtener básicamente esta gráfica del espectro, igual podríamos partir de asumir que el espectro de la señal W de T, ¿sí? El espectro que sería W de F en este caso, es un espectro plano de banda limitada B, ¿sí? Esto en el dominio de la frecuencia. Si nosotros replicamos esto cada NFS, estamos diciendo que le vamos a ir multiplicando por esta función SA, ¿sí? Y esa función SA, a medida que n aumenta, porque recordemos que n va desde menos infinito hasta más infinito, ¿no es cierto? Cuando n sea igual a 0, ahí yo voy a tener un valor unitario, básicamente, ¿no? Entonces, si yo tengo en SA un valor unitario, el valor máximo del espectro centrado en el origen, es decir, cuando n es igual a 0, ¿sí? Cuando la frecuencia de muestreo es igual a 0, en otras palabras, la amplitud del espectro va a ser el duty cycle, va a ser D. Pero a medida, más o menos algo como esto, ¿no? Vamos a hacer aquí una gráfica más grande, ¿sí? Entonces, supongamos que este valor de acá sea D, ¿sí? Entonces, ahí yo voy a tener este mismo espectro, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función SA en ese instante es igual a 1, ¿sí? Y 1 por D y por la función W nos va a dar la misma función W, ¿no? Entonces, aquí yo voy a tener el ancho de banda B y con una amplitud de D, ¿sí? Después de acá voy a tener Fs, ¿sí? Supongamos aquí voy a tener Fs, acá voy a tener 2 Fs, acá voy a tener 3 Fs y así sucesivamente, ¿no? Lo mismo acá voy a tener menos Fs, aquí menos 2 Fs y acá menos 3 Fs y así sucesivamente, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando n aumenta, ¿no es cierto? Cuando n aumenta, la función SA va a ir decreciendo, decreciendo, decreciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando n sea igual a 1 sobre d, ¿sí? Cuando n es igual a 1 sobre d, ahí voy a tener la función SA de pi. Y eso, en esencia, me representa un cruce por 0, ¿sí? Después, cuando n sea igual a 2 sobre d, ¿no es cierto? De igual forma, ahí también voy a tener otro cruce por 0 y otro cruce por 0 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí voy a tener, estos cruces por 0 van a depender del producto de n por d. Entonces, ese cruce por 0 puede darse mucho más adelante, o incluso podría darse por aquí, ¿no es cierto? Y después haber otro por acá en 4fs y así sucesivamente. Entonces, eso, como les digo, dependerá de cada uno de esos valores, ¿no? Entonces, supongamos que vamos a considerar el caso superior, algo así, ¿no? Entonces, aquí, primero, la amplitud va a tomar la que se evalúe en fs, ¿no es cierto? Es decir, aquí. Esa amplitud es la que se le va a dar, básicamente, ahora al pulso rectangular, ¿sí? Aquí igual, esta amplitud es la que se le dará al pulso rectangular. Esta amplitud de aquí será la que se le dará a la forma del espectro original y así sucesivamente, ¿sí? Esa será la forma del espectro de esta señal PAM muestreada naturalmente. Entonces, ¿qué característica observamos? Que aquí las crestas correspondientes del espectro son planas, ¿sí? Las crestas en el dominio de la frecuencia de todas las réplicas son planas, a diferencia de la señal muestreada que nosotros teníamos acá, ¿sí? En el dominio del tiempo, donde las crestas en el dominio del tiempo van a tomar la misma forma de la señal analógica original,
¿sí? Entonces ahí para ir diferenciando, ¿no? La una va a tomar en el dominio del tiempo, las crestas toman la forma de onda de la señal original, y en el dominio de la frecuencia, la amplitud básicamente no cambia, ¿no? La amplitud o la forma del espectro se mantiene exactamente igual al espectro original, solamente cambia su amplitud, ¿sí? Entonces, incluso aquí nosotros podemos hablar de una condición de linealidad, ¿sí? Porque a la final de cuentas tenemos esa linealidad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de eso, ¿no? De la linealidad, hablamos de que la forma del espectro se mantiene intacta, así se desplace, ¿sí? Entonces, esta forma del espectro de aquí es exactamente la misma de acá, ¿sí? Y está centrada aparte en el origen, solo cambió la amplitud. Esta de acá, la forma del espectro es exactamente la misma forma del espectro de acá. En este caso cambió la amplitud y sufrió un desplazamiento en frecuencia, pero nada más, la forma del espectro es exactamente la misma, algo como lo que ocurre con la modulación de doble banda lateral con portadora suprimida. Es una modulación lineal porque se mantiene la misma forma del espectro, pero se le desplaza a la frecuencia portadora, pero se mantiene exactamente la misma forma del espectro. A diferencia de la modulación FM, por ejemplo, donde a causa de la envolvente compleja, sí existe una modificación del espectro original de la señal moduladora, y después esa modificación es la que se le traslada hacia la portadora. Pero ahí sí ya, como cambió el espectro original, esa ya es una técnica de procesamiento no lineal. Esta que nosotros observamos acá prácticamente sí es una técnica, en este caso de discretización lineal. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Adicionalmente, ¿no? Entonces, aquí también lo que nos interesa analizar, aparte de todo estas características de este comportamiento, es el análisis espectral. En otras palabras, analizar el ancho de banda, ¿sí? Porque aquí ustedes podrían decir, ¿y cuál es el ancho de banda? Porque yo tengo aquí esta señal, aquí esta señal, aquí esta señal, y después voy a tener un cruce por cero, pero va a seguir apareciendo más señales y más señales. Obviamente, cada una de las señales se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña a causa de la amplitud de la función SAM, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros o cuál nosotros podríamos considerar que es el ancho de banda de esta señal? El ancho de banda se le considera el primer cruce por cero que proporcionará la señal SA, ¿sí? Ese va a ser el ancho de banda. Entonces, cuando esta señal llegue a cero en algún punto correspondiente, ese es el que será considerado el ancho de banda, ¿sí? Entonces, incluso ahí en el texto nosotros tenemos un ejemplo específico donde nos da, por ejemplo, un duty cycle de 1/3, me parece, es decir, que el tau es la tercera parte del tiempo de muestreo, ¿sí? Vamos a replicar ese mismo ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí me dice que el duty cycle es igual a 1/3, y también me dice que la frecuencia de muestreo es igual a 4 veces el ancho de banda, ¿sí? Entonces, eso ya más o menos nos da una idea. No solamente les voy a graficar la una mitad, ¿no? Porque a la final de cuentas es un espectro simétrico, y lo que tengo en la parte positiva del espectro se replicará en la parte negativa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Primero, yo voy a tener la réplica del espectro original acá, ¿sí? Ahí voy a tener la réplica del espectro original, obviamente con D aquí, ¿sí? Ahora, F sub S se supone que si es que aquí está B, ¿no es cierto? F sub S estará acá. Entonces aquí estará B, incluso más, un poco más lejos, ¿no? A ver, si aquí está B, aquí está 2B, aquí está 3B, acá está 4B, ¿no? Entonces aquí voy a tener FS, ¿no? Si esto es B, el espectro más o menos va a tener este ancho, ¿no? Acá estaría 5B, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Pero la amplitud obviamente va a disminuir a causa de la función SAM. Más o menos de esa forma, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿sí? Después voy a tener FS, 2FS, supongamos que esto está un poco más acá. 2FS, y más o menos por acá va a estar 3FS. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, ¿cuándo yo voy a tener aquí primeramente el cruce por cero? Justamente lo que les decía, ¿no? Esto va a depender del producto entre N y Fs,
¿sí? Entre n y el duty cycle, ¿sí? El duty cycle en este caso es igual a 1/3, ¿sí? El duty cycle es igual a 1/3. Y en este caso, el valor de n debería ser igual a ¿qué? A 1 sobre d, ¿no es cierto? Para que ocurra ese cruce por 0. Es decir, 1 sobre d o 1 sobre 1/3 es igual a 3, ¿no? Entonces, cuando n sea igual a 3, ahí yo voy a tener el cruce por 0. Es decir, que cuando esto de acá sea 3fs, ahí voy a tener un cruce por 0. Es decir, aquí voy a tener el cruce por 0. Entonces, si yo realizo más o menos algo como eso, por dar un ejemplo, ¿no? Ahí yo voy a tener también esto de acá. Y aquí la amplitud, en cambio, en 3dfs, como yo le tendría que multiplicar por el valor de la función sa en ese instante, aquí el valor de la función sa es 0. Entonces, aquí yo voy a tener básicamente 0. ¿Sí? Voy a tener 0. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ese sería en este caso el ancho de banda nulo o el ancho de banda de cruce por 0. Ya sabemos que ese es uno de los diferentes tipos de ancho de banda que nosotros conocemos. En este caso sería de 3fs, ¿sí? O en otras palabras, de 12 veces el ancho de banda de la señal original. Entonces observamos, ¿no? Que a diferencia del ancho de banda de la señal original, que era solamente b, a el ancho de banda de la señal muestreada, que sería de 12 veces b, el incremento es sustancial y es considerable, ¿sí? Ahora, lo que les decía, ¿no? Este proceso de muestreo es básicamente únicamente un proceso intermedio. No es que generar una señal PAM provoque o genere una mejora en el rendimiento de la transmisión de la señal. No, porque para transmitir una señal discreta es preferible transmitir directamente la señal banda base, ¿sí? Porque el rendimiento nunca va a ser mejor el de una señal discreta que el de una señal analógica propiamente dicha, ¿no? Entonces, pero ¿para qué nos sirve una señal discreta? Como les decía, como un paso intermedio para posteriormente realizar la digitalización, ¿sí? ¿Estamos? Ok, entonces ahí nosotros tenemos básicamente ya ese análisis del ancho de banda correspondiente de las señales, ¿sí? Y eso puede cambiar dependiendo de cada una de las, condiciones o de cada una de las situaciones, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos básicamente el ancho de banda, si queremos generalizar y hacerlo un poco más sencillo, ¿sí? Más sencillo, el ancho de banda de una señal discreta, ¿sí? O de una señal PAM, como observamos, va a ser igual a ¿qué? A fs sobre d, ¿no es cierto? Porque a la final de cuentas eso es lo que nos va a representar esto, fs sobre d. Si nosotros reemplazamos un poquito los valores para analizar justamente qué es lo que vamos a tener, voy a tener que esto es igual a fs sobre el duty cycle, ya habíamos dicho que es la relación entre tau con respecto a t sub s, ¿sí? Y t sub s, o más bien dicho, sí, t sub s es igual a 1 sobre f sub s, ¿no? Entonces aquí en definitiva lo que yo voy a tener es f sub s sobre tau, f sub s sobre tau que multiplica a f sub s, ¿sí? Entonces esto se me va y básicamente el ancho de banda de una señal discreta va a ser igual al inverso de tau, ¿sí? O el inverso de la duración de cada uno de los pulsos rectangulares, ¿sí? ¿Estamos? Entonces ahí ya para un poquito facilitar este tipo de señales, ¿sí? Entonces nuevamente vamos a analizar qué es lo que ocurre básicamente en este tipo de señales cuando los valores de tau alcanzan los valores extremos. ¿Cuáles eran los valores extremos de tau? Tau puede tender a 0 y tau puede tender a t sub s. Sí, y eso provoca que el duty cycle tienda a 0 o que el duty cycle tienda a 1. ¿Qué es lo que va a pasar entonces con la señal muestreada? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con la señal muestreada cuando nosotros tenemos cada una de esas condiciones? A ver, vamos a la página anterior. Ya, por ejemplo, esta es la señal muestreada. ¿Qué es lo que ocurrirá? Nuevamente les voy a preguntar, cuando tau tiende a 0. ¿A qué tenderá la señal muestreada? Bueno, eso ya lo respondieron, ¿no? La señal muestreada va a tender a ser una señal con un tren de impulsos unitarios, ¿sí? Cuando tau tiende a 0. Pero en este caso, ¿qué es lo que ocurrirá
cuando tau tienda a t sub s, en esta señal muestreada. Aquí, a diferencia del caso anterior que habíamos analizado, no vamos a tener una señal escalonada porque nuestras señales o nuestros pulsos, cada uno de los pulsos rectangulares no tiene una cresta plana, sino va a tomar la misma forma de la señal analógica, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ocurrirá cuando tau tienda al mismo valor del tiempo de muestreo? ¿Qué forma de onda tenderemos a obtener? ¿Quién me dice? ¿Qué va pasando a medida de que cada uno de estos pulsos se van ensanchando y obviamente se va haciendo una sola? ¿Qué tenderemos a la salida de nuestra señal muestreada? ¿Quién me dice? Si van tomando, dice que va tomando las crestas esa misma forma, ¿no? Entonces a medida que se va ensanchando el pulso, imagino que ha de verse, llegará a la forma original o algo parecido. Bueno, en esencia sí, eso es prácticamente lo que ocurre. Solamente aquí, analizando SDT, ¿sí? Si es que cada uno de los pulsos rectangulares se incrementa, o en otras palabras, el ancho de cada uno de los pulsos tau tiende a ser igual a t sub s, ¿sí? Lo que vamos a tender a tener aquí es una constante prácticamente, ¿sí? Una constante con un valor unitario, porque ya todos los pulsos rectangulares se van a pegar uno con otro y básicamente van a provocar una constante con un valor unitario. El momento que nosotros multiplicamos la señal w de t por 1, a toda la señal w de t por 1, porque ya no hay valores de 0, lo que vamos a tener es justo lo que decía su compañero. Vamos a obtener la misma señal original analógica. Es decir, perdemos el sentido de muestreo. Ya dejó de muestrearse, porque al final de cuentas solamente le estamos multiplicando por una constante, ¿sí? Eso entonces para tener en cuenta y en consideración, a diferencia de lo que va a ocurrir con la PAM cuando muestreamos ya con crestas planas. ¿Sí? Entonces, eso simplemente para hacer ese paréntesis en este punto. ¿Sí? Y bueno, para finalizar con esta parte de la PAM natural, antes de pasar al otro tipo de PAM, es necesario también que nosotros sepamos la forma en la cual se tiene que aplicar para que una vez que nosotros tengamos una señal muestreada, ¿sí? Naturalmente, en este caso, ¿de qué forma le convertimos nuevamente en una señal analógica? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para convertir una señal muestreada o una señal discreta, PAM natural, otra vez a una señal analógica? Pues observemos aquí el espectro, ¿sí? Si nosotros observamos este espectro, vamos a ver que tenemos réplicas exactamente del mismo espectro original, que es el que tenemos acá. Este es el espectro de la señal analógica, ¿sí? Ese es el espectro de la señal analógica. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cómo pasamos de todo este espectro que tenemos aquí, ¿sí? Todo este espectro que es el espectro de la señal muestreada, cómo pasamos de todo este espectro que tenemos acá nuevamente a este espectro de aquí? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería la forma más sencilla? Con un filtro pasabajo. Haciendo una demodulación. No una demodulación, ¿sí? Porque ya dijimos, ¿no? A la final de cuentas esto no es un proceso propiamente dicho de demodulación, solo es un proceso banda base. Y lo que tendríamos que hacer es exactamente lo que por ahí decían sus compañeros, aplicar únicamente un filtro, ¿sí? Porque a la final de cuentas el espectro que yo tengo centrado es exactamente el mismo espectro de la señal analógica, o el espectro que está desplazado en FS, o en 2FS, o en 3FS, es exactamente, o mantiene, más bien dicho, la misma forma del espectro de la señal analógica, solamente que se ha desplazado. Entonces, si yo aquí aplico un filtro pasabajas, por ejemplo, de esta característica, este es un filtro pasabajas, ¿no? Donde la frecuencia de corte, obviamente, tiene que estar entre el ancho de banda B y FS menos B, ¿sí? Ahí tiene que estar la frecuencia de corte. Si es que está más antes, ¿sí? Yo le voy a cortar un poco de la información. Y si es que está después, se va a insertar un poco de esta información. Entonces, eso no nos interesa. Entonces, por eso tiene que estar entre B y FS menos B, ¿sí? Entonces, cuando yo aplico este filtro pasabajas, todas estas otras componentes
¿qué va a pasar? Simplemente ya se van a eliminar y yo me voy a quedar únicamente con el espectro original, obviamente modificada la amplitud, porque supongamos que esto tenga una amplitud unitaria, ¿sí? Entonces ahora la nueva amplitud es de D, yo simplemente tendría que hacer un control de ganancia ahí para poder nuevamente o amplificarle o generar la misma amplitud original, ¿sí? Pero al final de cuentas lo que me interesa más que la amplitud es la forma original del pulso, ¿sí? Entonces aquí con eso tranquilamente yo puedo regenerar o reconstruir mi señal analógica original, ¿sí? Ahora, ¿cuál es uno de los pequeños inconvenientes que puede existir cuando yo filtro directamente con un filtro pasabajas a esta señal? Que cuando se filtra, o más bien dicho, cuando se trabaja en condiciones de banda base o de frecuencia muy baja, ¿sí? Muchas veces a causa de las mismas operaciones de los circuitos o de los osciladores, se pueden generar oscilaciones o componentes no deseadas que pueden provocar perturbaciones o interferencias dentro de esta misma banda en la frecuencia baja, ¿sí? Porque generalmente las oscilaciones mecánicas, las oscilaciones provocadas por los osciladores generan componentes espectrales relativamente bajas, en torno a 0. ¿Sí? Entonces es mucho más probable que haya contaminación de ruido dentro de estas bandas que en las bandas siguientes, en FS, en 2FS, en 3FS. Entonces ahí posiblemente es preferible que yo utilice una de estas bandas, ¿sí? Una de estas bandas, por ejemplo la que está en 2FS, para poder realizar la reconstrucción de la señal analógica, ¿sí? Pero si es que yo aplico, porque ustedes pueden decir, ah, listo, entonces si yo quiero quedarme solamente con 2FS, yo puedo aplicar en cambio ahí un filtro pasabanda. Y el filtro pasabanda más o menos vendría de esta forma, ¿sí? El filtro pasabanda iría así. Pero si yo filtro únicamente la señal que está en torno a 2FS, esa señal no es el mismo espectro de la señal original, porque está desplazada a 2FS. Entonces, antes de filtrarla o antes de eliminarla, lo que yo necesitaría hacer es desplazarle a esta señal a la componente de banda base y ahí sí aplicar el filtro. Eso, en esencia, se logra con ustedes lo conocen, ¿no? Un detector de producto, ¿sí? Un detector de producto. Entonces, ¿qué es lo que hará el detector de producto? Simplemente recibirá la señal discreta WSDT, ¿no es cierto? Recordemos que el detector de producto consta de un mezclador, ¿no es cierto? El cual obviamente se generará a partir de un oscilador a una frecuencia de NFS, a la frecuencia deseada. En nuestro caso habíamos dicho 2FS. Aquí le generalizamos, le ponemos NFS, ¿sí? Y después ya, obviamente aquí se van a desplazar toditas las componentes espectrales, ¿no? La que está en 2FS se desplazará a 0 y se desplazará también ¿a dónde? A 4FS, ¿sí? Entonces, obviamente todas se van a ir desplazando y lo que me interesa es mantener solamente la que se queda en 0, ¿sí? En banda base, entonces aquí se aplica un filtro pasabajas, un LPF, ¿sí? Y aquí se supondrá que nosotros ya vamos a tener nuevamente nuestra señal WDT, ¿sí? Entonces, ese es el proceso un poco más complejo, pero más eficiente cuando se pueden llegar a tener componentes de ruido, sobre todo de banda base, ¿sí? ¿Estamos? No sé si de pronto hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, tal vez. ¿Todo claro? Hice una pregunta. Dime. ¿Podrías repetir, por favor, para qué era que debemos aplicar el detector de producto? Ya. Lo que pasa es que, como te decía, ¿no? Si nosotros le dejamos así tal cual una señal muestreada, ¿sí? Es muy posible que la misma circuitería de nuestro dispositivo, como tiene a veces filtros, a veces tiene osciladores, a veces tiene cualquiera de estos tipos de dispositivos, puede generar oscilaciones no deseadas o componentes de ruido que es más probable que se encuentren dentro de este rango de frecuencias, ¿sí? Es decir, dentro de lo que es la banda base. Y es menos probable que se encuentren, por ejemplo, en torno a FS, a 2FS, a 3FS, a 4FS, etc. Es decir, en frecuencias relativamente más altas, ¿sí? Entonces, justamente para evitar que cuando nosotros apliquemos el filtro pasabajas, si yo aplico directamente el filtro pasabajas, obviamente yo me voy a quedar únicamente con la componente que me interesa.
pero también con las componentes de ruido que se insertaron dentro de nuestro mismo sistema, se van a quedar ahí. Entonces, es por eso que se aplica este detector de producto, donde yo puedo utilizar, por ejemplo, aquí las componentes que están en torno a FS o a 2FS. Para este ejemplo que observamos, en 3FS no puedo utilizarle porque en 3FS no hay ninguna componente, es 0, ¿no? Entonces ahí sí, ese queda excluido. Pero de pronto puedo utilizar en 4FS, en 5FS, a pesar de que la amplitud de las componentes ya va a ser mucho más pequeña. Entonces, ¿cuáles serían las preferibles de utilizar? O FS o 2FS en este ejemplo, ¿no? Entonces, si se utiliza 2FS, este es el que se va a aplicar el detector de producto. Cuando yo multiplico, no es que estoy multiplicando solamente esta señal que está en torno a 2FS. Estoy multiplicando todita la señal, básicamente, toda la señal muestreada. ¿Sí? Las componentes que están en 0, en FS, en 2FS, en 3FS, todas, ¿sí? Y cuando le multiplico por un oscilador, supongamos que esté centrado en 2FS, ya sabemos cuál es el efecto que produce el mezclador, ¿no? Desplaza toditas las componentes a la suma y a la resta de las componentes espectrales. Entonces, si yo básicamente estoy multiplicándole por 2FS, todas las componentes se van a desplazar a más 2FS y todas las componentes se van a desplazar a menos 2FS, ¿no? A cada una de las frecuencias más 2FS y menos 2FS. Entonces, hablando exclusivamente de esta componente, esta se va a desplazar a 4FS y se va a desplazar a 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esas componentes que se desplazan a 0 son las que me interesan, ¿no? Porque primero aquí ya no había componentes importantes de ruido. Y cuando le desplazo, ahí sí, las componentes de ruido que habían aquí se van a desplazar a 2FS y a menos 2FS. Entonces ya no me interesa porque ya están fuera de las componentes de banda base, ¿sí? Entonces, la de 2FS que se desplaza hacia acá, esa es la que yo voy a mantener únicamente cuando aplico el filtro pasabajas, ¿sí? Y las otras componentes ya prácticamente desaparecen, ¿sí? ¿Estamos? Obviamente aquí también la amplitud va a ser más pequeña todavía en el caso de que apliquemos solo un único filtro, pero la forma del espectro se va a mantener intacta. Y lo mejor aún, que las componentes de ruido se desplazaron a otra frecuencia que posteriormente se eliminó, ¿sí? ¿Está un poquito más claro tal vez? Sí, y obviamente ahí aplicamos el low pass filter, ¿verdad? O sí, esa es verdad, no el pasabanda. No, pues es del por eso justamente les menciono ahí un LPF, un filtro pasabajas. Ya, sí le entendí, gracias. Listo. Ok, ¿alguna otra pregunta tal vez? Ok, listo. Entonces, para continuar, vamos a analizar el otro tipo de muestreo, que es el PAM instantáneo, ¿sí? O la PAM que genera las crestas planas, que es justamente el que analizamos al principio, bueno, en la primera página, ¿sí? Veamos aquí cuánto tengo. No, creo que no tengo mucho. Mejor insertemos una nueva página. Ya, listo. Entonces, el PAM instantáneo, pongámosle aquí para diferenciarle, el PAM instantáneo, pongámosle solamente así, este se genera a partir de un circuito que se denomina circuito de muestreo y retención, ¿sí? ¿Por qué? Porque de igual forma, ¿no? Si nosotros consideramos aquí una señal analógica, supongamos de esta forma, ¿sí? Por dar un ejemplo, lo que hace este circuito es que en cada uno de los instantes de muestreo, por ejemplo, vamos a ir tomando, este está muy cerca, vamos a ir tomando cada uno de estos instantes, este muestrea en un instante, ¿no es cierto? Y lo retiene, ¿sí? Y puede generar aquí un pulso rectangular. Este de igual forma, ¿no? Se muestrea un punto y ese se retiene y se genera un pulso rectangular con crestas planas, perdón, este salió tan plano, ¿ya? Acá igual voy a tener algo como esto, ¿sí? Aquí igual voy a tener algo como esto, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este circuito de muestreo y retención lo que hace es justo lo que les acabo de mencionar, ¿no? Toma la muestra correspondiente y la retiene o la reproduce, ¿sí? Durante un periodo correspondiente de tiempo, en este caso el periodo será tau, ¿sí? Y de igual forma, ¿no? La separación entre cada una de las muestras seguirá siendo T sub S, ¿sí? Entonces, aquí sí, las crestas que nosotros vamos a tener son planas,
¿sí? Aquí no es que las crestas van a tomar la misma forma de la señal analógica original, sino que las crestas van a tomar un mismo valor constante durante el periodo tau, ¿sí? Aquí analicemos igual desde el principio, a pesar de que ya lo hicimos, ¿no? Si es que nosotros tenemos un tau que tiende a 0, nosotros vamos a tender a tener un muestreo con impulsos unitarios. Si es que tau tiende a ser t sub s, ya no vamos a tener, como en el caso anterior, la reproducción de la misma señal analógica original, sino que aquí lo que vamos a tener es una señal escalonada, justo lo que habíamos reproducido anteriormente. ¿Sí? Entonces eso para que tengamos en cuenta, ¿no? A veces se confunden y dicen, no, es que si aquí también, si es que tau tiende a t sub s, vamos a reconstruir la misma señal analógica original. No, no es cierto, porque cada uno de los pulsos rectangulares no reproduce la misma forma de onda, sino que se mantiene en un valor constante que se replica o que representa el instante del tiempo de muestra. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es lo que nosotros vamos a tener en estas condiciones. Obviamente la representación va a ser un poquito más compleja, ¿sí? Porque ya no es un simple hecho de multiplicar el pulso o el tren de pulsos rectangulares con la señal analógica, sino aquí en este caso nosotros vamos a tener primero que realizar el muestreo y después ese muestreo va a ser la amplitud de cada uno de los pulsos rectangulares, ¿sí? Entonces, más o menos ahora la señal o la expresión matemática que nos representa esto va a estar de esta forma, ¿no? Voy a tener un WSDT, ¿sí? Donde el WSDT aquí sería nuestra señal verde, ¿sí? Y la señal azul sería nuestra señal analógica WDT, ¿sí? Esto va a ser igual ahora a la sumatoria, igualmente, en función de K, desde K igual a menos infinito hasta más infinito, de la señal W evaluada en cada uno de los instantes de muestreo. ¿Sí? Es decir, en 0, en TS, en 2TS, es decir, cada una de las muestras, ¿no? Cada una de las muestras es como si nosotros obtuviéramos un único valor en cada uno de los instantes. Le estamos evaluando a nuestra señal analógica en cada instante. Y eso va a ser la amplitud de nuestro pulso rectangular, ¿sí? Entonces, incluso aquí yo podría poner directamente, en vez de ponerle como está acá en el texto para que no nos confundamos, que multiplica al pulso, a la sucesión de pulsos rectangulares evaluados cada, asimismo, KTS, ¿no es cierto? KTS, con un ancho de tau. ¿Ya? Esa es la expresión correcta, ¿sí? Esta es la expresión correcta que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Por si acaso, ¿no? Porque de pronto para hacerles también un poquito de énfasis aquí, pueden decir, pero está diferente del texto, ¿no? En el texto también hay algunos pequeños errores, no son tan frecuentes, pero sí hay uno que otro error en redacción y en algunas ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí la ecuación 3.8 sí presenta un error porque omite la componente del coeficiente de amplitud de la señal muestreada, ¿no? El W de KTS, porque de ahí solamente me muestra la sumatoria de la función h, donde la función h en esencia me representa los pulsos rectangulares. Pero ahí nosotros ya tenemos una función más completa, ¿sí? Y más entendible incluso, ¿no? Entonces, este WKTS me representa en esencia un coeficiente, una amplitud, nada más, ¿no? Entonces, la amplitud que va a tener el pulso rectangular en cada uno de los instantes de tiempo, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos en esta situación. Ahora, de igual forma, nosotros podríamos obtener el espectro de esta señal. Les voy a escribir primeramente y después vamos a ir sacando en este caso, la transformada de Fourier o la demostración paso a paso, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la transformada de Fourier o el espectro de la señal muestreada, ¿sí? Básicamente es igual, vamos a ver que es igual a algo similar, ¿no? Es igual a D, que es el duty cycle, ¿sí? Que multiplica, en este caso, a la función seno, o pongámosle directamente también ya la función sa, ¿sí? De pi por f o pi por tau por f. ¿Ya? Y esto que multiplica a la sumatoria, ¿sí? De W desplazado cada KFS. Cada FS, ¿no? En FS, 2FS, 3FS, etc. ¿Sí? Entonces,
vamos a ver que los espectros de la PAM natural con respecto a la PAM instantánea son similares, pero no son iguales, ¿sí? En el caso anterior, nosotros teníamos que se multiplicaba dentro de la misma sumatoria por una función SA, la cual dependía de n, ¿no es cierto? Entonces, ahí, por eso SA estaba, bueno, en este caso dependía del contador de la sumatoria. Por eso es que la función SA estaba dentro de la sumatoria. Entonces, dependía si es que n es igual a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, etcétera, ¿sí? Mientras que ahora SA está fuera de la sumatoria y no depende de n, sino que depende de la frecuencia. Entonces, ya es una función continua, ¿sí? Entonces, eso para que quede claro. Y aquí a la final de cuentas nosotros vamos a multiplicar básicamente dos funciones, ¿sí? La función SA y cada una de las funciones del espectro original desplazado en FS, en 2FS, en 3FS y así sucesivamente, ¿sí? En el caso anterior no era así. En el caso anterior yo tenía la función del espectro desplazado en FS, en 2FS, y eso únicamente multiplicado por un número, ¿sí? Solamente le multiplicábamos por un número, y es por eso que las crestas del espectro eran planas, ¿sí? O se mantenía exactamente la misma forma del espectro, porque el mismo espectro simplemente se le daba una amplitud diferente, ¿sí? En función de la señal SA. Pero en este caso, la señal SA es una función completa, entonces se tiene que multiplicar todos sus valores correspondientes, ¿sí? ¿Estamos? Listo, ya vamos a ver la gráfica para entenderlo posteriormente de una forma más correcta o de una forma más adecuada, ¿sí? Vamos a hacer primero la demostración, ¿sí? La demostración es bastante simple en realidad. Si nosotros partimos de esta expresión matemática que nosotros tenemos acá, ¿sí? Nosotros podríamos nuevamente reescribir el WS de T. El WS de T. Y podemos decir nuevamente que es igual a la sumatoria, ¿no es cierto? De W en función de K, ¿no? De W, K por TS, y que multiplica, ahí sí le vamos a poner como si fuera la función de pulsos rectangulares, ¿no? Entonces, vamos a considerar que, bueno, sí, podríamos considerar que este pulso rectangular que está desplazado cada KTS, lo vamos a representar en función de la convolución por un impulso unitario, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos, en esencia, sería la función de un pulso rectangular, ¿sí? De una duración de tau, ¿no es cierto? Más o menos de esa forma. Y esto convolucionado por el delta de Dirac de T menos KTS. ¿Ya? De esa forma, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a tener justamente la misma expresión que tenemos acá arriba, pero escrita de forma distinta, ¿no? Pero me representa exactamente lo mismo. Ahora, si nosotros sacamos afuera, porque el pulso rectangular no depende de K, ¿no es cierto? No depende de K, entonces podríamos sacarle tranquilamente fuera de la sumatoria, ¿no? Entonces yo puedo decir que el pulso rectangular, ¿sí? Se convoluciona con toda esta sumatoria, ¿no? La sumatoria del producto entre W de KTS multiplicado por el delta de Dirac de T menos KTS. ¿Ya? De esa forma, ¿no? Entonces, eso es en esencia lo que nosotros tendríamos. Ahora, de igual forma, ¿no? Aquí lo que tenemos es justo eso, ¿no? La sumatoria de todo un tren de impulsos unitarios, donde cada uno de los impulsos unitarios tendrá la amplitud de la señal muestreada, porque a la final de cuentas, esto que tenemos acá me representa eso, no solamente la amplitud de la señal muestreada. Ahora, aquí igualmente podemos reescribir esta señal o esta expresión, y podemos decir que esto va a ser igual simplemente ¿a qué? A nuestro a nuestro pulso rectangular, ¿sí? T sobre tau. Sí. Ya, sobre tau, que convoluciona, ¿no es cierto? A el producto, ahora yo el W le voy a sacar, ¿sí? Es lo mismo, si yo pongo W de T afuera de la sumatoria,
Y el W de T completo simplemente le multiplico por la sucesión de impulsos unitarios. ¿Sí? T menos KTS. A la final de cuentas me representa exactamente lo mismo. KTS. Ya, ¿sí? Me representa exactamente lo mismo de la ecuación de arriba, ¿no? Porque a la final de cuentas el W de T, si le saco afuera, me representa toda la señal analógica. Si a toda la señal analógica yo le multiplico por un tren de impulsos, pues lo que me va a dar es solamente el tren de impulsos con la amplitud de la señal analógica en cada uno de esos instantes. Entonces, me representa exactamente lo mismo. Y ahora sí, si yo quiero sacar el espectro, tendría que sacar la transformada de Fourier de toda esta señal, ¿no es cierto? Es decir, sería el WS de F, ¿sí? ¿Y eso va a ser igual a qué? Aquí internamente yo tengo una operación de convolución, la transformada de Fourier de la convolución es el producto, y también tengo un producto, ¿no? La transformada de Fourier del producto es la convolución, ¿sí? Entonces, lo que yo debería tener es la transformada de Fourier del pulso rectangular. ¿Cuál es la transformada de Fourier del pulso rectangular? En este caso sería tau, ¿no es cierto? Tau, porque ese es el ancho del pulso, que multiplica a la función SA, simplemente, ¿no? Entonces aquí yo tendría la función SA de pi por F por T, de pi por F por tau, perdón, pi por F por tau, ¿sí? Y esto que multiplica, obviamente, ahora a la convolución de estas dos señales, ¿sí? Sería entonces W de F, ¿no es cierto? W de F, convolucionado por la transformada de Fourier de esta sucesión de deltas de Dirac, ¿sí? De igual forma, como ya sabemos, ¿no? Por propiedades de la transformada de Fourier de estas sucesiones, ¿sí? A la final de cuentas esto también es una serie de Fourier correspondiente, entonces la transformada de Fourier de una sucesión de impulsos es otra sucesión de impulsos también, ¿no? Entonces por propiedad esto va a ser igual a 1 sobre T sub S, en otras palabras, 1 sobre T sub S de la sumatoria también de los deltas de Dirac de F menos KFS. ¿Sí? Eso ya sabemos que es por propiedad de la transformada de Fourier. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos esta transformada en función de cada una de las transformadas de Fourier de cada una de las funciones que intervienen. ¿Sí? Y simple, ¿no? Aquí ya es mucho más fácil obtener cada uno de estas funciones, de cada una de estas expresiones. Primero, yo puedo sacarle el T sub S afuera, ¿no es cierto? Y voy a tener tau sobre T sub S, que ya sabemos que es igual al duty cycle, que multiplica a la función SA de pi por F por tau, ¿no es cierto? Y esto que va a multiplicar también a su vez a la convolución de W de F por cada uno de los deltas de Dirac. Pero aquí también aplicamos la propiedad de convolución y esto nos va a dar porque el WDF le podemos insertar dentro de la sumatoria sin problema y voy a tener WDF por cada uno de los deltas de Dirac, ¿sí? O convolucionado más bien dicho con cada uno de los deltas de Dirac. Esto nos da en esencia el WDF menos el desplazamiento o aplicamos el desplazamiento de cada uno de los deltas de Dirac, ¿no? Es decir, K por Fs. ¿Sí? Y de esa forma vamos a tener la misma expresión que habíamos propuesto al inicio, ¿sí? Y ahí tenemos justamente cada una de la demostración. Entonces, esto es lo importante o lo interesante, ¿no? Aquí igual vamos a hacer la gráfica del espectro para ver, en cambio, aquí cómo se comporta este espectro de una PAM instantánea, ¿sí? En la PAM instantánea igual vamos a partir del espectro de la señal analógica original. Supongamos que este es el espectro de la señal analógica original, ¿sí? Con un ancho de banda B. Ahora, el espectro de la señal muestreada, ¿no es cierto? Igualmente aquí vamos a depender de F y de tau, ¿sí? De F y de tau, es decir, cuando F y tau sean, el producto entre F y tau sea 1, sea 2, sea 3, etcétera, ahí nosotros vamos a tener un cruce por cero. Entonces, de eso vamos a depender. Entonces, cuando F sea igual a 1 sobre tau, ¿sí? Cuando F sea igual a 1 sobre tau, ahí vamos a tener el primer cruce por cero.
cuando f sea igual a 2 sobre tau, vamos a tener el segundo cruce por 0 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, primero, cuando f es igual a 0, la función sa se hace 1 y nosotros vamos a tener simplemente aquí el mismo espectro, ¿sí? Con el ancho de banda b, pero con una amplitud de b, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener cuando f sea igual a 0, ¿sí? Bueno, perdón, aquí no es tanto esto, ¿no? Solamente esto es cuando f es igual a 0, la amplitud del espectro solo la amplitud del espectro va a ser igual a d, ¿sí? La amplitud del espectro va a ser igual a b, ¿sí? Cuando f sea igual a 0. Pero como aquí no estamos dándole una sola amplitud al espectro, sino que le estamos multiplicando por la función sa, y la función sa, como les decía, vamos a hacerle un poquito más amplio. Ya, supongamos que acá sea d, ¿sí? Y a todo el espectro le estamos multiplicando por la función sa puede ser que venga de esta forma, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Por ahí. Y de ahí sigue la función sa correspondiente y va el seno amortiguado o el seno cardinal, ¿sí? Pero ese es el cruce por 0. Entonces, aquí como estamos multiplicando por todo esto que vamos a asumir que tiene una amplitud unitaria, ya vamos a tener que el espectro ya no es o ya no tiene una cresta plana, sino que el espectro ahora va a tomar la misma forma de la señal sa, durante todo su ancho de banda B, ¿sí? Y más aún, lo mismo va a ocurrir acá en FS, lo mismo va a ocurrir en 2FS, y posiblemente de pronto si aquí es 3FS, lo mismo va a ocurrir acá, ¿sí? Es decir, acá el espectro ahora va a tener esta forma, ¿sí? Acá el espectro va a tener esta forma. Y acá el espectro va a tener esta forma, porque claro, aquí sigue la señal sa, ¿no? Entonces yo voy a tener aquí así y así, ¿sí? Porque esto se va a ir para allá y así sucesivamente, ¿sí? ¿Estamos? Entonces aquí ya vamos a tener una distorsión ligera, sobre todo en altas frecuencias, porque acá, sobre todo si nosotros analizamos en banda base, aquí yo voy a tener el punto más alto, ¿no? Y aquí en las altas frecuencias va a haber una ligera atenuación, ¿sí? Más aún también acá, ¿sí? También acá va a haber una ligera distorsión. Entonces aquí ya podemos asumir y podemos incluso concluir que la PAM instantánea ya no es en sí un proceso tan lineal, ¿no es cierto? Ya no es un proceso tan lineal, ¿por qué? Porque las formas del espectro sí se modifican, ¿sí? Ya no se mantiene exactamente igual. De pronto, los anchos de banda sí, ¿sí? Pero la forma o las amplitudes de las componentes espectrales, sobre todo de alta frecuencia, van a verse modificadas, ¿sí? ¿Estamos? Eso es lo que ocurre, ¿por qué? Porque aquí no es que estamos teniendo un valor de amplitud únicamente para multiplicar al espectro desplazado. No, aquí le estamos desplazando, le estamos multiplicando al espectro desplazado por toda esta función, ¿sí? Es decir, a todo el espectro le vamos a multiplicar por esta función sa que corresponde ahí, por esta función sa que corresponde acá, por toda esta función sa que corresponde acá, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces, esa es la diferencia entre la PAM instantánea y la PAM natural, ¿sí? En la PAM instantánea nosotros vamos a tener las crestas planas en el dominio del tiempo, pero en el dominio de la frecuencia el espectro se modifica en función de la señal sa que la envuelve, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ahí para tener esto en consideración, ¿sí? Y lo mismo, ¿no? Lo mismo vamos a tener acá. Como ya les había dicho, ¿dónde vamos a tener el cruce por 0? El cruce por 0 o el ancho de banda, el primer ancho de banda nulo, nosotros lo vamos a tener ¿cuándo? Cuando tengamos el producto, o cuando, más bien dicho, f por tau sea igual a 1, ¿sí? F por tau sea igual a 1. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Cuando, si decimos que esto se va a dar cuando f por tau, cuando el producto f por tau sea igual a 1, entonces, ¿cuándo se cumple eso? Cuando f es igual a 1 sobre tau, ¿sí? Es decir, que el ancho de banda es el mismo, ¿sí? El mismo que nosotros teníamos en el caso anterior, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? Entonces, si tenemos el mismo análisis, ¿no? Que la frecuencia de muestreo es igual a 4 veces el ancho de banda y que el duty cycle es igual a 1/3, pues también aquí el ancho de banda va a ser el mismo de 12 veces el ancho de banda original, ¿sí?
¿Estamos? Entonces, se mantiene el mismo principio o el mismo fundamento. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, para recrear o nuevamente volver a la señal analógica original, lo mismo, ¿no? Igual podríamos aplicar aquí tranquilamente o un filtro pasabajas, ¿no es cierto? Un filtro pasabajas, ¿ya? Que mantenga solamente estas componentes, o podemos también utilizar un detector de producto. ¿Cuál es la condición, pero cuál es la situación? Que aquí, obviamente, el filtro pasabajas o el detector de producto que nosotros vayamos a utilizar si queremos alguno de los armónicos en FS, en 2FS, etcétera, es que obviamente la señal que nosotros vamos a regenerar o a recrear no va a ser exactamente la misma, sino que va a tener una cierta distorsión en altas frecuencias. Entonces, ahí sí, el filtro correspondiente tiene que tener una característica de compensación, obviamente para tratar de aplanarle o hacerlo máximamente plano posible a la respuesta a la salida, ¿sí? Es decir, para compensar todas estas distorsiones o estas modificaciones a causa de el muestreo instantáneo. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si de pronto hay alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que hemos analizado hasta este momento. Sí, una pregunta en las dos últimas líneas de las fórmulas, de las ecuaciones. Sí. Me perdí en esa parte donde en la penúltima línea está primero tau y después luego está el ciclo de trabajo. ¿Cómo llegó ahí? Ah, ya, allá. Aquí está tau y aquí está el ciclo de trabajo. Sí. Ya, lo que pasa es que este 1 sobre TS que le sacamos de la expresión anterior, le sacamos afuera, porque como es una constante prácticamente, sale afuera y es como que yo tuviera tau sobre TS, ¿sí o no? Sí. Ya, y tau sobre TS ya es el ciclo de trabajo, entonces ya estoy reemplazándoles esos dos valores o esa relación. ¿Sí? ¿Ya te quedó más claro? Sí, ahora sí. Ya. Perfecto, perfecto. No, está bien que estén ahí atentos y más bien, si ocurre más bien ese rato, ahí mismo trata de interrumpirme para que te aclare y no te quedes con ninguna duda. ¿Sí? Listo. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Inge, ahí mismo, el WF que le hizo convolución y le metió la sumatoria de los deltas. Ajá. Aquí igual aplicamos la propiedad, ¿no es cierto?, de la convolución, que me dice que, por ejemplo, x de f, por dar un ejemplo, no convolucionado, con f menos f sub 0, ¿no es cierto? Esto es igual a x, perdón, esto es convolucionado, ¿no? Esto es igual a x de f menos f sub 0. Esta es una propiedad de la convolución, ¿sí? Entonces, esto es lo que básicamente aquí aplicamos. El W de f le estamos metiendo dentro de la sumatoria y es como que yo tuviera W de f convolucionado con el delta de Dirac de f menos kfs, ¿sí? Y como está convolucionado por ese delta de Dirac, a la final de cuentas, esa convolución equivale al W de f menos k por fs. ¿Sí? Ya, Inge, muchas gracias. Ya, listo. Listo, chicos, entonces con eso básicamente finalizamos la clase del día de hoy. Tengan en cuenta que justo lo que les decía, ¿no? Esta parte del muestreo, de la discretización de una señal para generar una señal PAM es un punto intermedio para la digitalización, ¿sí? Entonces ya la próxima clase vamos a partir directamente con lo que es la digitalización PCM y algunos de los circuitos prácticos que nos sirven básicamente para generar cada uno de estos elementos, ¿sí? Listo, chicos, con eso finalizamos la clase del día de hoy. Voy a terminar la grabación y a finalizar la clase. Muchísimas gracias, chicos, y que pasen un buen resto del día y un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, Inge. Inge, disculpe una pregunta. Sí, dime. Tuve un inconveniente al ingresar a la reunión. Es por eso que llegué 15 minutos tarde. ¿Me podría ayudar con eso, por favor, Inge? Ya, ¿tú eres? Cristian Sánchez. Sánchez. Sí, Inge, por favor. Listo. Ya te registro. Ya. Inge, buenos días. Disculpe, yo también tuve el mismo inconveniente.
¿Tú eres? Valdés. Ok. Listo, ya está registrado. Muchas gracias, Inge. Listo, chicos, muchas gracias. Que pasen bien. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Buena semana.